Ok, muy bien. Ok, bueno, habíamos llegado hasta el Perek Hamishith, ¿te recuerdan? El banquete del rey Belshazzar, donde había profanado los kelim del Betamitash. ¿Y qué pasó? Dio de beber vino, etcétera, con estos kelim a sus invitados. Y en mitad del banquete aparece la famosa la mano esta con los dedos, que son los que escriben en la pared el Mané Maneta Geluparsim, y habíamos estudiado que la forma en que esto está escrito es como ya lo habíamos visto en el famoso cuadro, ¿no?, de Rembrandt. Ese diagrama que aparece escrito en la pared es también la misma forma en que el RID también lo trae, y también el Perush Meyuhaz a Rabbeinu Saadia Gaon también trae que la forma de la escritura es la que nosotros. Que eso es algo tradicional, que es así, que así es como aparece. Y por eso que el Rab lo sabía y se lo dijo al pintor. Bueno, eso ya lo habíamos estudiado. Akshab, no, nadie pudo revelar lo que significaba hasta que viene Daniel, y Daniel indica lo que esto es. Después de esto, o sea, Daniel le dice, voy a comenzar en el Perek 5, o sea, el Perek Hei, en el Pasuk Haf Dalet, ¿okay? En el 24, más o menos ahí hemos quedado, y vamos a continuar. Dice así, Adain, entonces, Min Kodamoy Shaliach Pasa Diyada, desde antes o de delante de él, entonces había inscrito esta inscripción de la mano, Uketaba de Nareshim, y la escritura estaba grabada ahí en la pared. Bedenaj de Reshim, y esta es la escritura que estaba grabada, dice el Pasuk, Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. Son 4 palabras. La primera palabra en arameo es Mené, que significa contar, de la son minyan. O sea, viene la palabra minyan, moné, moní. Ustedes ya conocen palabras de esta misma raíz, que significa contar, significa poner números, etc. ¿Bien? Y esto está escrito 2 veces. Tekel significa pesar. ¿Bien? Pesar. Normalmente las palabras que en arameo comienzan o tienen tab, en hebreo tienen shin. En las que tienen tab tienen shin, entonces tekal es de la shon lishkol, que significa pesar. En lishkol, shokel, shekel, etc. Ufarsim es la misma raíz en hebreo, pai reish samech, lifros, les pares, que significa simplemente expandir, tirar, se suele traducir como dividir, en este caso. Entonces, esto es lo que aparece, y esto es lo que Daniel le va a explicar, enseguida va a explicar al rey Nebuchadnezzar. Akshav, sobre esto obviamente hay midrashim y hay comentarios, y vamos a tratar de explicarlo de la mejor forma posible, según lo que está escrito en los comentarios de los sabios. Ahora, ¿qué pasa en el pasuk siguiente, en el 26? Dice así, Dená Peshar Milta. Le dice entonces Daniel así, Dená, Dená significa esto es, ¿ok? Dená Peshar Milta, esta es la explicación de esta asunto. Mené, dice Mené, les dije de contar, Mená Elaha Malchutach. Quiere decir que va a contar a Hashem tu reinado. De Ashlema, y lo va a terminar. Explica acá Rashi, en el Pasuk 26, Rashi dice lo siguiente, dice, de Nakataba Direshim, Rashi explica el 25 al 26 juntos, dice, Zea Michtaba Shel Hakak, esta es la escritura que está ahí grabada,
y dice, bueno, trae Rashi Benemene Jule. Entonces comienza explicando Rashi la primera palabra que es Mené. Dice, Mené zeu perusho, Mená elaha malchutach leashlama. Va a contar Hashem tu reinado leashlama, que ilu para terminarlo, o sea que tu reinado termina. Y para saber que termina hay que contarlo. Cuando comenzó, cuando termina, esa cuenta termina. Hishev, dice entonces Rashi, Hishev calculó Ketz Shenipsak Lemeshech Malchut Shel Abija Bezarho. Viene esto entonces ¿para qué? Para indicar que se va a completar y se va a terminar el Malchut Shel Abija, el Malchut, el reinado de tu padre, Bezarho, y de su descendencia. No se olviden que Belshazzar es hijo de Nebuchadnezzar. Umatzah Shekvar Hoshlama. Y encontramos que ya se terminó. O sea que hasta acá llegó. Hasta aquí quedó el reinado de quién? De tu padre. Después, eso es la primera palabra. ¿Bien? Akshav. La pregunta es por qué está dividido en dos. O sea, ¿por qué dice dos veces? ¿Bien? Dice mené, mené. Dos veces dice contar, contar. Entonces, ¿por qué? Rashi dice porque va a contar tú el reinado de tu padre y de su descendencia. El reinado de tu padre significa el de Nebuchadnezzar, y esa es la primera vez que aparece la palabra Mené, o sea, Minyan cuenta uno por Nebuchadnezzar, y el otro Mené es por su descendencia, o sea, por los hijos, por el hijo, en este caso él, que es el que va a completar. Entonces, por eso es que aparece dos veces, por el rey Nebuchadnezzar y por su descendencia. Después leo el Pasuk 27. El Pasuk 27 dice así: Az tekel tekilta bemoznaya. Dice, ¿qué significa tekel? Pesar. Dice, tekilta, vas a ser pesado bemoznaya, en una balanza. Be ishte kahat hasir. Y va a hacer que ilu encontrado lo que falta. Esta es la traducción en arameo, ahora explicar qué es lo que significa. Entonces, Rashi explica así. Voy a ir según la explicación de Rashi, tal vez agregamos algo más de Rabbeinu Sakiakao. Dice así, Tekal Tekilta, vas a ser pesado, o sea, te van a pesar. Explica Zeu Perush. Dice Rashi, esta es la explicación. Nishkalta lefanav bemoznaim. Vas a ser pesado delante de él, o sea, delante de Hashem, de Kadosh Baruj Hu, bemoznaim, en una balanza. Benimzeta haser. Y resulta que te falta Mikol Sedaka. Te falta Sedaka. O sea, te falta algo de justicia. Así Rashi nos quiere explicar que vas a ser pesado y algo falta. Y Rashi trae, y esto no sé si ustedes tienen el texto de Rashi mismo, la escritura simple de Rashi dice, vas a ser pesado y se va a encontrar que falta Mikol Sad, aparece Sad, Sadik Dalet, escrito. Sin embargo, hay ediciones donde no dice Tzadik Dalet, sino Tzadik Dalet Kuf Hei, o sea, Tzedaka. Esto cambia un poco la explicación. Esto quiere decir, que fuiste pesado. La primera explicación que aparece solamente la palabra tzad, tzad, lado. Tzad significa lado. En hebreo quiere decir que fuiste pesado, o sea, se calculó lo que eras, y se encontró que te falta en los lados. ¿Qué significa eso? De que no eres una persona eh, que tenga algunas cualidades que podamos de alguna manera decir que están presentes en ti. Enseguida me voy a explicar a qué se refiere esto. En, en, el, en el fondo, cada persona que existe en el mundo
está o fue creado, como nosotros sabemos y lo leímos hace un par de semanas atrás, Betzelem Elohim. O sea, fue creado a imagen de Hashem. Todos los seres humanos, Yehudim, no Yehudim, fuimos creados con Tselem Elohim. Pero el Tselem Elohim es algo que se debe construir. No es una situación dada y que ya se recibe y ahí queda, sino que hay un proceso que debe completarse. Ahora, esta es la idea original, que hay un proceso que se debe completar. Y ese proceso se llama Tselem Elohim. En un principio, como me imagino que deben haber estudiado, en un principio ese Tselem Elohim, debido a que Adán y Jabá cometieron el pecado del Etzadat, ese Tselem Elohim tuvo que pasar por un proceso de tikkun. Y ese proceso de tikkun incluía al mundo entero. No logró el mundo entero llegar en forma apropiada a ese tikkun. Entonces Hashem Baraj escoge para ese tikkun a Abraham Avinu y su familia, como nosotros estamos viendo en esta parasha. Entonces de ahí en adelante el tikkun completo va a estar dado en quién, en la descendencia de Abraham Avinu. Mientras que las naciones van a quedarse en una etapa diferente, una etapa distinta, que también compete en ellos ciertos puntos que deben tratar de no realizar, como idolatría y tener juicios, etc. Entonces, hay como dos grandes situaciones de Tselem Elohim. El Tselem Elohim que Israel tiene que construir, y está el Tselem Elohim que de alguna manera también en eso las naciones del mundo tienen que llegar. Entonces, cuando acá le dice el Perush de Rashi, a ti se te pesó, tú, Belshazzar, te han pesado y te encontraron que faltas en los lados, que quiere decir que tú, Bijlal, no avanzaste en nada, o sea, no tienes absolutamente nada de Tselem Elohim por ninguna parte. ¿Bien? Esa es la explicación, o sea, que lo poco que tú tenías que realizar o lo que tú tenías que realizar como ser parte de las naciones del mundo, Bijlal no está en ti, o sea, no hay nada ahí. Eso es el sentido de la primera explicación de Rashi, que dice que te pesaron y estaba falto en todos lados. O sea, se esperaba de ti algo, esa es la Kavaná, esa es la Kavaná del Ishkol, ¿bien? De pesar en el sentido de que se te esperaba, tomemos un ejemplo, digamos, esperábamos de Belshazzar que pesara 100, porque eso era donde él podía llegar. Pero cuando lo pesaron no llegó a 20 porque por todos lados faltaba. Okay. Esa es la primera explicación de Rashi para indicar la bajeza de este personaje. Hay una segunda explicación, no segunda, sino que hay otra lectura en Rashi que dice que lo pesaron y no encontraron en él Sedaká, que es, si vamos a leer Tzadik Dalet Kuf Hei. Yo no sé cómo ustedes tienen la versión, si tienen la primera versión que dice Tzad, lado, ya les expliqué a qué se refiere, y la otra versión que dice Tzedaká, se las explico ahora. Eh, como ya les había dicho, Am Israel tienen una misión de construir un Tselem Elohim, que se va construyendo a través de la Torah, las mitzvot, como ya sabemos, y el estudio, y vamos avanzando, el completar los tikkunim necesarios, las correcciones necesarias. Y las naciones del mundo también tienen su proceso, tienen su camino, un camino que no es exactamente el mismo, pero hay un camino. En ese camino, el camino de las naciones, nos topamos con algo que se llama las 7 mitzvot de los Benei Noach. ¿Bien? Que son las reglas generales que deben no son Yehudim, pero hay un cierto ahora bien,
en estas reglas generales que se conocen como las mitzvot de los Bnei Noach, son como una especie de ideas muy universales de una forma de comportamiento que sea armónico. Realizar Avodah Zarah, no realizar Kriah. Ahora bien, todas las demás formas en que las naciones deben comportarse están relacionadas mucho con dinim, no comer animales sin haberlos hecho shitar, deben presentarse. Sin embargo, todas ellas van a ser conocidas para ellos como tzedakah. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que tengan dinim, o sea, juicios, en la medida en que se comporten socialmente en forma armónica, todo eso se denomina en ellos todo aquello que Israel se conoce como tzedakah es solamente una parte de un gran conglomerado de otras cosas. Entonces, cuando dice acá esta versión de Rashi, de que lo pesaron y no encontraron en él tzedakah, se refiere a que tampoco eso en él estaba. O sea, lo que hubiera tenido que realizar, que son todas estas formas de comportamiento que se pide de los Bnei Noach, tampoco esto estuvo. Entonces, esta es, digamos, la segunda palabra, tekal. No se encontró, o sea, no se encontró ese punto con el que tú tendrías que por lo menos eso haber tenido, tampoco es. Me disculpo por este. Ok. Bueno, entonces estábamos explicando la segunda palabra de lo que aparece allí lo que apareció en la pared, que es la palabra de ser pesado, que es el peso. Y habíamos dicho de que se esperaba de él, de una persona, incluso de una persona que no es de Israel, sino de otro lado, un cierto comportamiento y no lo tiene. Entonces eso fue lo que finalmente nos quiere indicar esa palabra de ser pesado, de pesar. Akshab, en el pasuk Haphet, o sea, en el 28, el siguiente pasuk, dice lo siguiente. El pasuk dice prisat malchutah. Lifros, o sea, extender o dividir, como normalmente se suele traducir, ¿no? Significa que va a ser dispersado tu reinado. Vihivat lemadai ufaras. Y va a ser entregado ¿a quién? A los medos y a los persas. O sea, tu reinado termina y va a ser entregado a otros. Esto es lo que dice el pasuk, la traducción del pasuk, ¿no? Sobre esto viene Rashi y nos dice lo siguiente: Presat Malchutah, se va a extender tu reinado, o sea, tu reinado se va a extender, sino que se va a desarmar, ¿no? Y entonces Rashi dice, Klomar, Uparsin, la palabra Uparsin, Mashma Shnei Parsin. Se entiende que van a haber dos pedazos, van a haber dos pedazos. Aejad Presat Malchutah, un pedazo es que se va a romper tu reinado, Nishtabra Malchutah, se rompe tu reinado, Beasheni Shenitna Lemadai Ufaras. Y el segundo, porque está escrito en plural, Parsin, el segundo es que va a ser entregado ¿a quién? A los medos y a los persas. ¿Okay? Esa es, digamos, la explicación entonces de la tercera palabra que va a ser extendido, que va a ser dividido en dos. La primera división es que tu reino termina y la segunda es que va a ser entregado a los medos y a los persas. Entonces, ese es el pshat, esa es la explicación del pasuk, eso es lo que el pasuk nos quiere enseñar. Continúa el pasuk 29, dice así: Ba'adain, entonces, Amar Belshazzar, dijo Belshazzar, de Alvishu le Daniel Argevaná.
Entonces, ¿qué hicieron? Como le había prometido, vistieron a Daniel con una ropa especial de amnija y eh, fue alabado en Di Dahaba con esta collar de oro al sabaré sobre su cuello, Beahrizu Aloi, y dijeron sobre él, o sea, sobre Daniel, Dilehebe Shalit Talta de Malfuta, que lo iban a nombrar como un gobernador, una persona importante en ese reinado. Y termina el pasú, el siguiente pasú, porque ahí termina una parte, Be Beleilia, pero esa noche, esa misma noche, Ketil Belshazzar Malka Kasda'a. Esa misma noche, Ketil fue asesinado, mataron a Belshazzar el rey, Kasda'a el caldeo, o sea, el babilónico. ¿Bien? Mataron al rey de Babel, Belshazzar. Ok. Esto que acabamos de leer, lo que acabamos de estudiar, no es solamente una historia que pasó allí en el banquete de Belshazzar, sino que es algo que nosotros ya conocíamos, que sabíamos y que es parte de una larga tradición que existe en Israel sobre el tema de los Malhuyot, o sea, de los reinados, como vimos en el sueño que tuvo Nebuchadnezzar de la estatua con diferentes metales. Y a pesar que entonces no recuerdo si lo mencionamos o no en ese momento, pero conviene sí mencionarlo ahora, que esto no es simplemente algo de este momento, es algo bastante más antiguo. Y el tema de los Arbam al-Huyot es un tema que acompaña a Am Israel en diferentes circunstancias y en diferentes momentos. Yo quiero que por favor me sigan en la explicación, aunque sea un poco compleja, pero es necesario introducirnos a tratar de estudiar. El Maharal de Praga, que ustedes ya conocen quién es, tiene un libro que se llama Ner Mitzvah. Ner Mitzvah, que es un libro que habla de Hanukkah. Vamos a llegar ya a la festividad, que estudia todos los Hanim, o sea, todos los contenidos de la fiesta de Hanukkah. Y debido a que Hanukkah representa una victoria sobre uno de los Malhuyot, sobre uno de los reinados, entonces él dedica ese libro no solamente a explicar el reinado de los griegos, sino que también explica en forma clara y general el resto de los Malhuyot y sus esencias, lo que significa. Nosotros acá estamos centrados en uno, como termina diciendo el Pasuk 30 que acabamos de leer en Daniel, de Belenia que vive el Shatzar Malka Kasda, que es Malka, dice por el final las últimas dos palabras, Malka Kaldá, el rey caldeo. O sea, el rey caldeo se refiere al rey babilónico. O sea, hasta ahí llega el imperio babilónico, termina en ese momento. Esa noche terminó el imperio babilónico. Y el Maharal nos enseña lo siguiente con respecto a la idea general de los Arbam al-Huyot. Es así. Si yo, por ejemplo, tengo un espacio, por ejemplo, una hoja de papel, y en esa hoja de papel hago un punto, pongo un punto, yo me puedo separar de ese punto en 4 direcciones. En la mínima cantidad de veces, la máxima es infinita. Ustedes ya saben, estudiaron matemáticas, la máxima cantidad es infinita de rayas que se pueden salir de un punto. Sin embargo, la mínima cantidad que incluye todas las direcciones son 4, hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. Entonces, la separación del punto, el punto de la unidad significa Shemit Baraj, obviamente, se realiza en 4 direcciones. O sea, son 4 las formas que es posible, Barminalo Alenu, separarnos del punto, o sea, separarnos de la unidad, separarnos de Shemit Baraj. Y estas 4 direcciones son espiritualmente
las Malhidot y una serie de cosas que se van a estudiar también. Y obvio, a nivel historia, a nivel de personas, son los Arba Malhuyot, o sea, los 4 reinados que hubo y que hay todavía en el mundo y que de alguna manera representan el alejarse de Hashem. O sea, ellos representan el estar alejados de Akadosh Baruj Hu, que es el punto. Ahora, ¿y dónde comienza esto ya a aparecer? Explican, el mismo Maharal lo trae y lo explica el Midrash, esto ya aparece en la Torá en el segundo pasuk de Bereshit. El primer pasuk, ustedes ya lo conocen, Bereshit bara Elohim et Hashemayim et haaretz, y el segundo pasuk ya nos enseña que la tierra de Haaretz tiene 4 características, que estas 4 características representan a los Malhuyot. Es por eso que el Midrash dice, Patach Kra la Malhuyot. O sea, el Pasuk nos viene a enseñar sobre los 4 imperios. Y el Pasuk dice, Be'aretz haita tohu babohu, behoshech al penei tehom. El Midrash estudia que estas palabras no son solamente la descripción de lo que entonces había en la tierra, ¿bien? Que es así, obviamente, pero además representan algo, nos enseñan algo, nos transmiten algo. ¿Qué cosa? La tierra era Tohu. Tohu es uno de los Malhuyot que se llama así y se refiere precisamente al Malhut de Babel. El Malhut de Babel se denomina Tohu en el Midrash. Babohu, la segunda palabra, se refiere al Malhut que vamos a comenzar a ver ahora, que es el Malhut de Parasumadai. No se olviden que con Belshazzar termina el primero, ahora empieza otro. Y el tercero se llama Hoshech, que es el Galut de Yaván, de Grecia, contra el que tenemos que encender velas, porque hay que iluminar la oscuridad. Y el último se llama Tehom, que significa abismo, o sea, algo que no se le dé el fin. Y por lo tanto representa al imperio de los romanos, que es un imperio que, como sabemos, no le vemos el fin, que no vemos cuando termina. Akshab, el, el imperio, los imperios, y especialmente este, el que estamos ahora estudiando, que es el imperio babilónico, termina en esa noche. Y en la Torá, en Bereshit, solamente nos menciona que son 4, ¿bien? Que son Tohu, Babel, así trae el Midrash, Tohu, después Bohu, el segundo, que es Parasumadai, el tercero, Hoshech, y el cuarto, Tehom, Roma, ¿bien? El de Edom, el último, ¿no? Y Zeu, hasta ahí queda Bereshit. O sea, Bereshit comienza con eso y habla de eso. Ok, muy bien. Aksha. Sin embargo, más adelante en la Torá, nosotros nos vamos a encontrar con el primero de nuestros patriarcas, que es, todos ya sabemos, es Abraham Avinu. Y Abraham Avinu, a Kadosh Baruj Hu nos lo hace aparecer, y ustedes ya saben que aparece al final de la parashá de Noah, y allí comienza a formarse un hombre nuevo, comienza a formarse una generación nueva, que en Abraham comienza a desvincularse del pasado en varios sentidos. En varios sentidos se desvincula de las generaciones anteriores y forma algo aparte, del cual va a venir después, ustedes saben, Isaac, después Jacob, las 12 tribus, Israel. Y a Kadosh Baruj Hu le va a hacer con Abraham, va a firmar con Abraham un pacto. Este pacto se va a conocer como el Brit Ben Abetarim, el pacto entre las partes. Esto, además del pacto del Brit Milá, que tiene un estudio aparte,
pero hay un pacto que se llama Brit Bein Abetarim, que aparece en la Torá en el Perek Tetvav 15, desde el pasuk 1 en adelante. En 1 en adelante. Y allí, Akadosh Baruj Hu le dice a Abraham que haga con él un pacto que se llama el pacto de las partes. Y en este pacto ocurre lo siguiente. Dice la Torá en el Perek el 15, en el pasuk Het, el 8, dice, Vayomar Hashem Elohim, Bame eda ki irashen. Le pregunta a Abraham, ¿cómo yo sé que la voy a heredar? Está hablando cómo voy a heredar la tierra. ¿Con qué mérito? ¿Cuál es el mérito que me va a permitir heredar la tierra de Israel? Que ya no se la había prometido en su Vayomer Elá. Entonces Hashem le dice a Abraham lo siguiente, que Jali toma para mí Egla Meshuleshet. Coge para mí, toma para mí una Egla, una ternera Meshuleshet. Meshuleshet quiere decir, si lo leemos en forma simple, quiere decir una ternera de 3 años. De es Meshuleshet. Y una cabra Meshuleshet, de 3 años. De Ail Meshulash, y un carnero, que es el macho de la oveja, Meshulash, de 3 años. De Tor de Gozal, toma una tórtola y toma también un palomino, que es la cría de la paloma, el pichón de la paloma. Ok, esto es si lo leemos así en forma simple. Sin embargo, obviamente ustedes saben que la Torá tiene mensajes, y a pesar que la palabra Ekla, Meshuleshet, la tenemos que entender como una ternera de 3 años, según lo que los sabios han leído acá, es algo un poquitito más profundo. Y no se refiere a 3 años, sino que se refiere a 3. O sea, tiene que tomar 3 terneras. Ekla Meshuleshet son 3 terneras, es Meshulash, 3 cabras, Ail Meshulash, 3 carneros. O sea, no son, como podríamos haber entendido acá, una sola ternera, sino 3. No es una sola cabra, sino 3. No es un solo carnero, sino 3. O sea, tenemos en total 9 animales, ¿no? De este tipo. Y además de eso, tiene que tomar 2 aves. Una que es el tor, o sea, la tórtola, y el otro el gozal, que es el pichón, ¿no? El palomín, el pichón de la paloma. Esto es lo que él tiene que tomar. ¿Qué tiene que hacer con estos animales? Dice el pasuk siguiente, Vaikachlo et kol ele, y Abraham tomó para él todo esto, Vaivater otam, de taber, y los cortó por la mitad. O sea, cortó los animales por la mitad, Baiten ish bitro likrat re'eu, y puso un animal frente al otro por donde lo había cortado. Se cortó a las 3 terneras y puso una parte de la ternera frente a la otra parte. Az vaiten ish bitro likrat re'eu, vet hatzipor lo batar. Pero el tzipor, o sea, al ave no lo cortó. Al ave no lo cortó. Vayeret ha'ait a la pegarín, bajó un águila sobre la parte de los animales que estaban cortados. Va y Botam Abraham, y Abraham hizo que se fueran. Y es allí donde Abraham bajó la tarde, y en ese momento un fuego pasó por entre las partes de los animales, y significa que la Shejinah vino para completar el pacto. ¿Qué significa todo esto? Vamos a seguir, como les dije, la opinión del Maharal, que entiende que acá también, en el Brit Ben Abetarim, están presentes los Malhuyot. O sea, están presentes los reinados, que son en total 4. Acá están mencionados 5 tipos de animales distintos, ¿no? Primero tenemos las 3 terneras, que
representan, según los sabios, al imperio babilónico y a sus 3 reyes. Por eso que son 3. O sea, hay 3 reyes en el imperio babilónico que son los importantes, que son Nebuchadnezzar, Evil-Merodach, que es su hijo, y también Belshazzar, como estudiamos, también es hijo de Nebuchadnezzar. O sea, está el imperio babilónico con sus 3 reyes. Y esto es lo que estamos leyendo en Daniel, termina. Action. Después está la cabra partida en 3, que son, que es el imperio medo-persa, el que va a venir ahora, con sus 3 reyes, que va a tener también 3 reyes. Y eso de Hashem también lo vamos a estudiar más adelante. Después vamos a tener un tercer animal, que es el Ail, el carnero, también 3, quiere decir el imperio griego con sus 3 reyes. Entonces, en los primeros imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego, según lo que estudiamos acá en el Brit Ben Abetarim, cada uno va a tener 3 reyes. Ustedes me pueden decir, sí, pero según la historia parece, son más, sí, pueden que sean más, pero los importantes son 3. O sea, son 3 los que van a marcar el camino de ese imperio. Y los 3 llegan hasta dónde? Hasta el imperio griego. Y después está la tórtola, el Thor, que simboliza al imperio romano, y está el palomino, la cría de la paloma, el pichón, que representa a Israel, por la fidelidad y por una serie de cosas más. Y la Torá nos dice que el ave no fue cortado, o sea que al ave no se cortó. El hecho de cortar los animales quiere decir que esos imperios terminan, o sea que van a terminar, como estamos viendo acá con Belshazzar, y hasta ahí llegan. En cambio, el ave no se cortó, no la cortó. ¿Cuál ave no cortó? La tórtola, el palomino, los 2 no cortó, o uno cortó y el otro no cortó. Eso va a depender de nosotros. O sea que en la Torá no está claro cuál de las 2 no cortó. Si es que no cortó las 2, entonces eso quiere decir que el imperio romano va a tener una fuerza de unidad, se va a mantener. Si es que cortó a la tórtola, que es el imperio romano, y no al palomino, o sea, a uno no cortó, eso ya sabemos que por lo menos no cortó, que al ave no cortó, pero si es que cortó a la tórtola, entonces eso quiere decir que la que representa a Esaú, que van a también tener un fin, van a finalmente desaparecer. Eso la traducción va a ser así, pero ya va a depender de nosotros. O sea, hay un destino fijado con respecto a los primeros imperios, como lo vemos aquí, y lo vamos a ir viendo más adelante también en Daniel, pero con respecto al imperio de los romanos, o sea, al imperio de Esaú, depende de cuánto nosotros estemos apegados a Kadosh Baruj Hu, cuánta Torah nosotros cumplamos y nos aferremos a Shem. En ese momento, entonces, ese imperio va a ir desapareciendo y ahí vamos a entender entonces que el pájaro que no cortó fue solamente el palomino. Pero si lamentablemente nos apartamos del servicio a Shem Torah, entonces eh, se puede fortalecer ese Koach, que se llama el Koach de la torta. Esto es lo que, entre otras cosas, ¿no? Nos enseña el Maharal, que quise traer para que entendamos esta parte que estamos hablando acá. Terminamos con el primer imperio, que es el imperio babilónico, en la famosa noche del banquete de Belshazzar. Ahí termina, como lo dice también Daniel acá, ahí terminó porque terminaron matando a el rey Belshazzar. En la Torá aparecen muchos otros lugares más, aparecen los Malkuyot, aparecen los reinados, en varios otros lugares más, pero Basrat Hashem, en la medida que vayan apareciendo los diferentes mensajes en Daniel, los vamos a ir viendo. Acá completamos un primer periodo, que es el periodo de los babilónicos. No se olviden que Nebuchadnezzar destruye el primer Bet HaMikdash, tiene el sueño del Tselem, de la estatua,
tiene también el sueño del árbol, que también habíamos estudiado, le pasan las cosas que le pasan y finalmente termina Belshazzar en su banquete. Hay algo más que agregar sobre el banquete de Belshazzar, que es lo siguiente. El Midrash, la quemará, más la quemará que el Midrash, en Masejet Megillah, cuando trata la historia de Purim, que la Masejet Megillah habla de eso, trae el hecho de que Belshazzar quiso hacer este banquete porque él hizo un cálculo basado en Avinot y Basfarim. Avinot y Basfarim es algo que vamos a leer más adelante en Daniel, donde el profeta, leyendo los libros, entiende que el Galut de Babel va a terminar después de 70 años, como lo había dicho el profeta Irmiao. ¿Quién dijo los 70 años? Irmiao o Avinot y Basfarim, lo que trae Daniel, es algo que de Hashem vamos a estudiar en su momento. Sin embargo, al parecer Belshazzar sabía de esto, sabía que los Yehudim habían habían dicho que el Galut con ellos se iba a acabar después de 70 años. Y él hizo un cálculo, ahora no lo vamos a hacer, es un cálculo complejo, pero en su momento los voy a pasar cuando lleguemos a esa parte, en la Binut Basfarim. Y llegó a la conclusión que ya habían pasado los 70 años y por lo tanto hace un festín, hace una fiesta profana, ya vemos los pasos del templo, porque esta fiesta era justamente para celebrar que ya habían pasado los 70 años y que el pueblo judío no había salido de Babel. Entonces, para celebrar eso, hace que este banquete en donde aparece la mano y en esa noche termina. Y se termina no solo él, sino que también su imperio. Después, o sea, vamos a saber por la Gemara también que hubo otra persona que también hizo un banquete celebrando lo mismo, que fue Ahasverosh. Al principio de la Megilá, Ahasverosh hace un banquete también, entre otras cosas para celebrar que habían pasado los 70 años, hizo un cálculo y de la misma manera que Belshazzar se equivocó, también Ahasverosh se equivocó y calcularon mal. ¿Por qué? Porque el número está guardado en la Nebuá, está guardado en la profecía, entonces no vamos a tratar por lo menos de leer de qué se trata. Ok, hasta ahí termina el capítulo 5, esta primera parte, el primer imperio, llega. Ahora nos va a relatar Daniel lo que pasó después, lo que ocurrió después del banquete. Vamos a comenzar entonces en el capítulo Vav, el capítulo 6, en el Pasuk Aleph, en Vav Aleph. Dice así, de Dariavesh. Dariavesh es uno de los reyes. Magda'a, el Medo. No se olviden que ahora comienza el imperio Medo-Persa. ¿Bien? Medo-Persa, de los medos y los persas, que en Abraham vino está identificado con las cabras, ¿ok? O sea, con las 3 cabras, que él parte por la mitad. Y el primero de estos reyes es Dariavesh. Dariavesh suele ser traducido en castellano como Darío. Y no es por este Dariavesh, que es el Medo, sino por Dariavesh, el persa, que es el hijo de la reina Esther, donde en algunas veces se suele también denominar o poner el nombre Darío a Yehudim, que llevan el nombre Darío, pero no por por el Medo, sino por el persa, el hijo de la reina Esther. Dice entonces el Pasuk Vav Aleph, dice así. Entonces, Dariavesh Madá, Kabel Malhuta, recibió el reinado. Él es el que mató también a Belshazzar, entonces él recibió el reinado. Var Shenim Shitin Vetartim. Y recibe el reinado durante, dice acá, Shitin Vetartim, o sea, 62 años. Va a ser rey durante 62 años, Shitin Vetartim. ¿Qué relevancia tiene esto? ¿Por qué lo menciona así? Fíjense lo que Rashi dice. Rashi dice, Lama Manashenota.
O sea, ¿por qué contó la cantidad de años que él va a ser rey? Significa por qué contó, o sea, por qué lo dijo. Porque el Naví tiene que decir eso. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué aprendemos de la cantidad de tiempo que reinó Dariash? Lomar Leja, eso nos viene a enseñar, dice Rashi, Bayom Shenichnas Nebuchadnezzar Laejal, el día en que ingresó Nebuchadnezzar al templo para destruirlo, Bimei Jehoiakim, en la época del rey Jehoiakim. O sea, hay que entender esto, que Nebuchadnezzar ingresa al Betamigdash con la intención de destruirlo, pero en ese momento no lo destruyó, sino que lo destruyó 14 años después. Mandó a otro, no vino él, sino Nebuzaradán, otro a destruirlo al final. Pero ingresa cuando es rey Jehoiakim. Eh, y acá hay una Ehará que dice que no es Jehoiakim, sino Jehoiakim. Quiero explicar enseguida a qué se refiere, pero vamos a terminar primero Rashi. Nolad Setanó Dariash. En el momento que él ingresa a destruir el templo, en ese momento nació su Satán, o sea, el que lo va a destruir. Megilat Yehonia, mi Galut, desde el Galut de Yehonia, ¿bien? Ad Gan hasta ahora, Shishim Ushtain Shana. Han pasado en total 62 años. Voy a explicar un poco de qué estamos hablando. ¿Okay? El mensaje de Rashi es el siguiente. Cuando Nebuchadnezzar vino y llevó al Galut al rey Jehonia, que es el rey Jehoiakim, que lo van a cambiar el nombre por Jehoiakim, con Jab, no con Jub, sino con Jab, hasta que su reinado desaparece, hasta que termina el imperio babilónico, van a pasar 62 años. Eso es lo que Rashi nos quiere enseñar. En otras palabras, y esto también hay que entenderlo, todas las fechas, todos los días, los tiempos están calculados por Akadosh Baruj Hu de manera exacta. No hay nada que esté entregado al azar, nada que esté entregado a lo no conocido. No, cuando viene de la profecía es exacto. Entonces, aquel que hizo algo en contra de Am Israel, como fue Nebuchadnezzar, precisamente ese día que él hizo eso, va a nacer aquel que va a destruir su imperio. Y ese fue Dariabesh, y es por eso que lo menciona acá el Naví. Sigo en el Pasuk Bet. El Pasuk Bet dice así: Shefar Kodam Dariabesh fue bueno, lo consideró bueno delante de Dariabesh, de Hakem al Malhuta, y puso sobre su reinado, o sea, como administradores sobre su reinado, le a Hashdar Penaya. Mea Beesrim, y puso unos gobernadores que llama a Hashdar Penaya, puso Mea Beesrim, 120, Dilehebon Behol Malhuta, para que estén en todo el reinado que acaba de conquistarle a Belshazzar. ¿Por qué habla esto? ¿Por qué dice esto? Por lo siguiente, el Pasuk Gimel dice, de Elá Minehon Sarjim, y elevó, puso como un puesto, con un poder entre ellos, Sarjim Telatá, a tres Sarjim, a tres como gobernadores principales, de Daniel Had Minehon, que Daniel fue uno de ellos. De Lehebon a Hashder Penaya, para que sean los gobernadores, y len estos, Yehavin Lehom les dio a ellos Ta'ma, u Malka lo Lehebe Nazek. Les entregó un poder de ser consejeros para que el rey no tenga ningún tipo de daño. Esa es la traducción simple, ¿no? Entonces, Rashi explica sobre esto que Amelech lo yehen ifsad beshum dabar malchut amutal alehem la'asot. El Naví nos enseña entonces que por qué quieren mencionar el orden del reino de Dariabesh, porque una de las personas importantes de ese reinado va a ser ¿quién? Va a ser precisamente Daniel. Él va a tener un poder en este nuevo reino. Entonces, acá hay una shela, acá hay una pregunta, porque honesta quiero que
terminemos, después vamos a hacer, ustedes pueden preguntar. Hemos visto a Daniel dándole consejos, primero interpretando el sueño de Nebuchadnezzar en el Imperio Babilónico. Hemos visto que le dio un consejo, que le dio consejos a Nebuchadnezzar, le explica el sueño del árbol al rey Nebuchadnezzar. Cuando lo llaman para venir a explicar los dedos que escriben en la pared, lo hace también, que es Belshazzar y que es parte del Imperio babilónico. ¿Por qué entonces Daniel adquiere también un poder en el imperio siguiente? Que simplemente, si viene un nuevo rey, un nuevo imperio, que es el Medo-Persa, tendría que haber eliminado todo lo anterior. Los consejeros, los brujos, etcétera, todo tendría que haber desaparecido. Y así es como ellos lo hacían, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto Daniel viene y aparece acá como un personaje importante? Entonces, tenemos que entender que aunque nos parezca algo que lo conocemos y lo sabemos, en Ot Milevado, en Ot Milevado, el único que finalmente gobierna todo es Hashem Baraj. Él es el que maneja todo, él es el que decide que un imperio sube y que un imperio baja. Y tanto en el anterior que subió y bajó como este, él puede mantener a quien él quiera mantener como personaje importante. Y acá estamos hablando de alguien que es trascendente para Israel. Y por eso Akadosh Baruj Hu hizo que ellos pensaran en tomarlo también a él como gobernante. Los sabios ya han dicho en muchos lugares que el corazón de los reyes está en manos de Hashem. Y en estos días, para que ustedes vean, porque esto no tiene ninguna lógica, tomar como consejero de un rey vencido a la misma persona, eso no es lógico. ¿Eh? Yo tomaría a alguien de mi confianza, no de la confianza de quien vencí. Sin embargo, esto es importante tenerlo presente, y especialmente ahora, en los días que nosotros estamos, que hay que pedirle a Kadosh Baruj Hu que dé un buen consejo a todas las personas que de alguna manera están participando en esta situación en la que hoy día estamos. Que haya un buen consejo, que puedan entender de una manera profunda que las ideas las pone Hashem en ellos. ¿Eh? Yo sé que es muy difícil muchas veces que personas que viven de una manera alejada de la Torah y las mitzvot entiendan eso. Y tal vez no es el momento para que esa reflexión esté en ellos, pero sí es importante pedirle a Kadosh Baruj Hu que los pensamientos que les dé sean los pensamientos adecuados, que sea lo que en este momento a Israel necesita. Después, con el tiempo, ellos mismos reflexionan y pueden llegar o no llegar, el libre albedrío está en cada uno, a entender que lo que hicieron fue porque Akadosh Baruj Hu les puso este pensamiento en la mente. Y tratar, en la medida de lo posible, que también nosotros lo entendamos. ¿Ven? Uno a veces piensa así, ve en español que se hablaba en Chile, se decía que hay personas que ven la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el propio. O sea, ven una cosita pequeña en el ojo del otro, pero no ven lo terrible que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces también nosotros tenemos que pensar eso, y no pensar que yo hago, que yo digo, que yo enseño, que yo hice esto, que yo hice lo otro. No, Kadosh Baruj Hu nos pone ideas en la mente y de ser Hashem que estas sean las mejores y pedirle a Kadosh Baruj Hu, la tefla, tajonela, gandat, que sean realmente palabras sabias y pensamientos sabios para todas las circunstancias que nos toque vivir. Entonces, vamos a dejar unos 15 minutos para Sheilot.